El expresidente Ernesto Zedillo participó el pasado 10 de enero en el Seminario de Perspectivas Económicas 2025 organizado por el ITAM, donde aseguró que México no necesita a un caudillo oculto en la oficina anexa a Presidencia, en referencia a una mentira repetida por la oposición mexicana que asegura falsamente que Andrés Manuel López Obrador tripula a la presidenta Claudia Sheinbaum, idea que además de machista tiene origen en una de las quimeras más buscadas por los políticos priistas, el maximato. El origen de la expresión maximato se remonta al periodo de 1928 a 1934, cuando Plutarco Elías Calles, conocido como el jefe máximo de la revolución, ejerció una influencia sobre las administraciones de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, y termina en el primer año de gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando Calles es expulsado del país en 1936. Durante los 70 años de priismo en México, muchos de sus presidentes buscaron emular la influencia del maximato sobre sus sucesores. Su primera herramienta fue el dedazo, un poder metaconstitucional que los presidentes priistas usaban para elegir a su sucesor. Por cierto, Ernesto Zedillo es la encarnación del fracaso del intento de Carlos Salinas por ejercer sobre Luis Donaldo Colosio su maximato. En la profunda incapacidad de la oposición mexicana para entender lo que ocurre en México, quieren nombrar y entender a la Cuarta Transformación con los términos y las reglas inventadas por aquellos que institucionalizaron la revolución. El mismo término caudillo tiene una carga negativa porque recuerda a esos sobrevivientes de la Revolución Mexicana, fundadores del PNR, cuya única convicción era acumular poder político y riqueza, retratados fielmente en la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Por eso, la mentira del caudillo oculto no tiene sustento. Primero, porque la victoria política de López Obrador fue visible, a la luz de millones de mexicanos. El genio político de López Obrador de inventar una elección primaria en Morena que obligó a la oposición a imitarlo y a exponerse como seres profundamente antidemocráticos que terminaron recurriendo al dedazo desde Miami para seleccionar a su candidata. Esa fue una victoria clara, no el oscurito. La victoria de Claudia Sheinbaum en las urnas fue clara, fue pública, no se pactó en Polanco o en Madrid. Las decisiones de la presidenta son públicas, no en lo oscurito, y congruentes con lo que ha dicho y con lo que debe ser el humanismo mexicano y la Cuarta Transformación. La anatomía de la mentira del caudillo oculto en realidad es la autopsia de la oposición mexicana, que se niega a reconocer en su derrota una nueva realidad, que se niega a aceptar la muerte del dedazo, del maximato y de los caudillos, que se niega a entender que México tiene por primera vez a una presidenta.